Con este episodio quisiéramos que disfruten del Art Nouveau tanto como nosotras. Somos Adriana Campos, Daniela Oviedo, Carolina Plains, Charlene Rojas y Claudia Rojas. A continuación les contaremos sobre el contexto en el que surge, artistas, obras destacadas, el estilo, las técnicas, así como los aportes que consideramos de este movimiento. A finales del siglo XIX, la industrialización estaba mucho más presente en la sociedad francesa. Se había logrado posicionar y avanzar, mejorando el desarrollo en la producción, al igual que en la tecnología, por ejemplo, en el sector público o en el área de las comunicaciones con el avance del ferrocarril. Todos estos cambios contribuyeron al desarrollo de las artes, ya que había un mayor contacto entre diferentes personas, lo que generó un intercambio de ideas, como cita Matus. Así, la difusión de las ideas a través de revistas, exposiciones y viajes permitió que el movimiento adquiriera una dimensión internacional. Además, este estilo de vida estaba cambiando y surge una mayor demanda en la construcción, lo cual influyó en la arquitectura. Quizá una de las obras más reconocidas es la Torre Eiffel, inaugurada en 1889. Las exposiciones itinerantes de arte también se vieron influenciadas por el cambio, ya que abundaban en diferentes lugares y muchas se empezaron a realizar más a menudo en diferentes países. La influencia del arte asiático fue muy importante en el contexto, ya que se recibió muchísima influencia de Japón por medio de objetos que llegaban a las ciudades europeas. Además, el coleccionista Siegfried Bing ayudó a expandir el interés por el arte japonés con la importación y la exhibición, según cita Warren. El uso por parte de los artistas en los ornamentos y la línea permite apreciar la influencia del arte asiático en sus obras. Algunos de los artículos importados fueron libros, cerámicas y vidrio. Para ser más puntuales, este movimiento surge a finales de 1800 e inicios de 1900 en Europa, donde se desarrolló mayormente. Está registrado en la historia como Art Nouveau, término otorgado en Francia, sin embargo su nombre varía en cada país en el que tuvo influencia. En España es conocido como modernismo, en Alemania como Jugendstil. En Inglaterra como Modern Style, en Italia como estilo Liberty o Floreale y en Austria como la Secesión vienesa. El movimiento no solo permaneció en el continente europeo, sino que se extendió hasta Estados Unidos para entrar en los campos de arte y diseño. Ahora abordaremos algunas de las características del Art Nouveau. Sus manifestaciones fueron muchas y muy diversas. Sin embargo, existieron algunos elementos característicos que lo unieron. A continuación los explicaremos. Los diseños son inspirados en la naturaleza. Estos se representan de forma estilizada con altos niveles de abstracción. En cuanto a los motivos, utiliza florales, zoomorfos y vegetales. Abundan los tallos largos, hojas elegantes, brotes de flores, lirios, tulipanes, cisnes, libélulas, pavos reales, entre otros elementos naturales y delicados. Asimismo, aparece la figura humana, por lo general femenina. Son figuras curvilíneas, alargadas, estilizadas y estructuradas, las cuales proporcionan al mismo tiempo delicadeza, sensualidad y erotismo. También se observan los motivos fantásticos. Presente influencia del arte japonés, predominan diseños asimétricos, aunque siempre se busca equilibrio entre los lados derecho e izquierdo. Alejamiento del realismo, estilización de las formas, muestra formas orgánicas, sinuosas y fluidas que se extienden y se recogen. La línea sin fin es muy característica, tiene su origen en el tema natural y combina simetría y asimetría. Predomina la línea curva. Representa líneas elásticas, flexibles, ondulantes, caprichosas, dinámicas y orgánicas. Algunas veces son firmes o lánguidas, agresivas o titubeantes. Generalmente expresan el crecimiento orgánico que sigue su propio ritmo. Búsqueda de valores tanto estéticos como espirituales, da culto a la libertad creadora. Acabamos de apreciar referentes en arquitectura, escultura, carteles, grabado o ilustración, joyería, mobiliario, pintura y vitral. Ahora nos enfocaremos en pintura y carteles, con 5 obras que llamaron nuestra atención. En primer lugar, observamos la obra de Alphonse Mucha, realizada en 1896, que lleva por nombre Otoño. Dicha pintura forma parte de un cuadríptico llamado Las Cuatro Estaciones.
La composición es asimétrica, con gran presencia de elementos naturales como hojas, flores, uvas y demás. Su elemento central es una joven de figura estilizada y curvilínea, la alegoría del otoño, la cual evoca tanto delicadeza como sensualidad en su pose y gesto del rostro. Todos los elementos presentes son representados con alto nivel de estilización, formas orgánicas y sinuosas. Asimismo, es evidente el predominio de la línea curva y dinámica. La obra Pan 1895 de Joseph Sattler fue la portada de la revista que publicó por primera vez sobre Art Nouveau y que lo promovió en Alemania. En esta imagen observamos una composición muy interesante. En el primer plano está el elemento vegetal protagonista, un lirio de agua muy estilizado, cuyos pétalos sugieren rostros en sus sombras. De esta flor se eleva el título en una unión curva y sencilla que a la vez divide el fondo. Allí se vislumbra Pan, el semidios de rebaños y pastores. Según Eskilsson 2007, Pan era una referencia familiar para los seguidores del simbolismo y de la estética, y por ello se denomina así la revista. Este estaba asociado a la creatividad, la música, la poesía, la sexualidad y las pesadillas. De esta imagen destaca la estilización de las formas orgánicas y fluidas, con espacios y objetos planos, distinguidos por el uso de la línea y el color, y llama la atención el juego con la tipografía. A Pont, creada en 1894, es una obra realizada en acuarela por Frances MacDonald. Esta es una obra simétrica, con predominancia de curvas. Principalmente se observa en el fondo, en el margen superior y en las criaturas, pero en los cuerpos humanos también es notoria la curva y la gran estilización. Esta es simétrica, incluso en los espacios en que contienen texto, pero las letras sí rompen esa simetría. La tipografía que utiliza es otra característica fuerte del Art Nouveau. Esta paleta de colores es muy característica, porque no es brillante, son colores cálidos y opacos. Esta obra del artista Aubrey Vincent Bursley, creada en 1893, Da Climax, es una versión en inglés de la obra original Je Bacheta Bouche Yochanan. Es una ilustración de la obra de teatro de Oscar Wilde, Salomé. Tiene una composición asimétrica, con formas orgánicas estilizadas, líneas fuertes y precisas, así como la presencia de elementos naturales característicos del Art Nouveau. Está presente la figura femenina, de forma alargada y estilizada, la cual evoca erotismo y sensualidad, que además refleja la intención del autor de satirizar el miedo que sentían los hombres en aquel entonces de la superioridad femenina. Por eso la mujer se presenta como una figura monstruosa. Esta obra del austriaco Koloman Moser, realizada en 1899, es un cartel diseñado para la exposición de arte de la Asociación de Artistas de Secesión de Austria. El uso predominante de la línea curva, elástica y dinámica, las formas orgánicas en el diseño, son características presentes en la obra del movimiento. También la delicadeza del protagonista, combinado con un poco de sensualidad, y la estilización de las formas. Otros artistas muy importantes fueron Antoni Gaudí, Luis Masriera, Josep Llimona y Eusebio Arnau en España, Gustav Klimt, quien fue parte de la Secesión vienesa junto con Joseph Olbrich y el ya mencionado Koloman Moser, Frances, de quien vimos una obra anteriormente, y Margaret MacDonald, y sus esposos Charles Rennie Mackintosh y Herbert McNair, los 4 líderes del movimiento en Escocia, los hermanos Bickerstaff, William Nicholson y James Bright, así como Aubrey Beardsley en Inglaterra, Jules Cheret y Théophile Steinlen en Francia, Henry van de Velde en Bélgica y Peter Behrens y Joseph Sattler en Alemania, observados previamente. New Art o Art Nouveau se acuña como término sombrilla para referirse al movimiento en general, a pesar de las particularidades en cada país. Este movimiento fue impulsado por la idea de que la revolución industrial carecía de belleza, así que se puso en marcha establecer lineamientos estéticos a artículos decorativos y artesanales. La idea proviene del Arts and Crafts Movement. A mediados del siglo XIX, John Ruskin, escritor inglés, reprocha que la industrialización empobrecía la creatividad y que la producción en masa de artículos dejaba a un lado la estética.
A su vez, William Morris, diseñador y teórico, supo aprovechar la situación y se centró en la idea de que los objetos utilitarios en cada casa influían en el ambiente visual cotidiano, más que las pinturas o esculturas, y por ello debían tener cualidades artísticas. Si bien el Art Nouveau no fue el padre del Arts and Crafts, sí se apropió del movimiento para reforzarlo. Se crearon publicaciones periódicas que reivindicaban el papel de las artes decorativas. Una de ellas fue The Studio, revista fundada en 1983 por Charles Holm y editada por Gleason White, la cual dio forma a la identidad cultural de artistas y reforzó el valor de los procesos de trabajo, según escribe Catherine Delifer. Además, se dejó influenciar por el simbolismo, un movimiento literario francés. Este pretendía resaltar el mundo sensible a través de las palabras y alejarse de la idealización de la realidad. Fue característico por el misticismo que encarnaba y por el uso de símbolos como herramienta de expresión. En las artes visuales es posible evidenciarlo mediante el uso de alegorías y los ambientes etéreos, oníricos y sensuales. En 1900 tuvo lugar la Exposición Universal de París bajo el tema de encaminarse hacia la industrialización. El Art Nouveau estuvo presente a pesar de que sus fundamentos teóricos se oponían a esto. Tuvo un buen espacio, con decoraciones en los Grand et Petit Palais y en exhibición de joyas que llamaron la atención. Con todo esto, el Art Nouveau intentó manifestar los cambios y aspiraciones estéticas experimentados en el siglo XIX, así como romper los patrones del academicismo en búsqueda de la innovación y originalidad, e influenció al Art Deco, un movimiento ecléctico y mucho menos orgánico que el Art Nouveau. ¿Por qué nos parece importante el Art Nouveau? Es una perspectiva que rescata el movimiento Arts and Crafts para revalorar los procedimientos artesanales, al mismo tiempo que empleaba las máquinas como instrumento para la elaboración del objeto. Una gran decisión y astuta para la época. Se adaptaron a las circunstancias en lugar de solo reprocharlas. Además, buscó aproximar las artes mayores, la arquitectura, la escultura y la pintura, a las artes decorativas, mobiliario, joyería, libros y tapices, al aplicarlas a la vida cotidiana. Es evidencia, desde una perspectiva artística, de un movimiento de la historia que determinó grandes cambios. La revolución industrial estaba impactando la vida de la población en maneras que no tenían previstas. Desde el movimiento, hubo quienes se oponían a la revolución e intentaron revitalizar el arte desde su postura, y quienes se apropiaron de las ventajas de esos cambios que venían surgiendo para impulsar el arte. Mediante el estudio de este movimiento, aprendimos un poco sobre historia también. Generó una propuesta visual con un sello muy particular, tanto en pintura y carteles, como en arquitectura, vidrio y mobiliario. Destacan diseños con mucha estilización en la que predominan las líneas curvas. Lo consideramos un estilo muy atractivo, y en aquella época también, puesto que se expandió a muchos países europeos. Es una pieza más en la historia del arte. Para diseñadores gráficos en formación, conocer sobre las manifestaciones visuales desde la antigüedad hasta hoy permite enriquecer nuestro conocimiento del mundo a partir de esta área, amplía el bagaje cultural y visual, ayuda a formar criterio y nos expone a otras perspectivas que combinan historia, política, cultura, sociedad y otros ámbitos. Además, el Art Nouveau realizó muchos aportes al diseño que conocemos hoy. Carteles, ilustraciones y tipografía son elementos que han enriquecido el bagaje visual y técnico de nuestra área. Tener al alcance conocimiento de este tipo sin duda nos permite conocer maneras de realizar los trabajos, referentes de muchos tipos. En esta área profesional los mejores insumos son imágenes, dibujos, bocetos e ilustraciones. Y hallar artistas y obras que genuinamente sirven de inspiración ayudan a formar el estilo e identidad propio. Es un tesoro. Para concluir, es una perspectiva visual que vale la pena conocer por su esfuerzo por desaparecer las distinciones entre las artes mayores y las menores y por dotar a los objetos más cotidianos de valor estético. Con esta perspectiva ampliamos nuestro conocimiento sobre la historia del arte y obtenemos referentes visuales, estéticos y conceptuales. Y esta es una búsqueda interminable en nuestro ámbito laboral y académico. Ojalá hayan disfrutado el Art Nouveau tanto como nosotras. ¡Felices vacaciones!